En el escenario caótico de la invasión aliada de Sicilia en julio de 1943, surgió un momento crucial, la Operación Fustian. Los valientes soldados de la Primera Brigada de Paracaidistas, bajo el mando del brigadier Gerald Lathbury, pertenecientes a la renombrada Primera División Aerotransportada Británica, tenían una misión clara: conquistar la imponente Ponte Primosole. Esa puente, un cruce solitario sobre el río Simeto, era la llave para abrir el camino hacia la vasta planicie de Catania para el octavo ejército británico. Su captura representaba una esperanza brillante, prometiendo acelerar el avance aliado y señalar el fin del control del eje sobre Sicilia. El plan minucioso involucraba un ataque en dos frentes: los paracaidistas descenderían del cielo mientras que refuerzos, transportados por planeadores, se les unirían en el terreno. El tiempo era esencial. Poseer esa puente vital significaba asegurar la zona hasta la llegada del 13º Cuerpo de Ejército británico. Era una carrera contra el reloj y contra el enemigo. Todo comenzó en un soleado día de julio de 1943, con la Operación Husky, la invasión de Sicilia. Los británicos y canadienses desembarcaron al sur de Siracusa, mientras que los estadounidenses desembarcaron más al sur y al oeste, cerca de Gela. Bajo el liderazgo del general Bernard L. Montgomery, el octavo ejército inició los desembarcos en la playa, encontrando poca resistencia por parte de los defensores italianos en la costa. A las 8 de la mañana del 10 de julio, la quinta división británica entró en Cassaville y marchó a través de Siracusa, con algunas tropas desviándose hacia la ciudad. Al mismo tiempo, la fuerza principal avanzó a lo largo de la carretera costera hacia Augusta. La tensión era palpable, y cada movimiento estaba cargado de suspense. El destino de Sicilia pendía en la balanza, y los soldados sabían que cada segundo contaba. La captura de la Ponte Primosole no era solo una táctica militar, sino un faro de esperanza que podría cambiar el curso de la guerra. El destino estaba en sus manos, y la valentía de esos hombres sería recordada para siempre. El 11 de julio, el avance de las fuerzas aliadas encontró un obstáculo inesperado: el Grupo Smalls, una unidad de combate de la 15ª División Panzer, fuertemente atrincherada y respaldada por tanques Stagger y cañones antitanque. La situación empeoró cuando fueron reforzados por tropas de la Primera División de Paracaidistas alemanes, de las cuales los aliados no tenían conocimiento. Un batallón de ametralladoras fue estratégicamente posicionado cerca de un puente, listo para defender la posición. Los aliados entonces planearon dos operaciones de fuerzas especiales. El brigadier John Durnford Slater y sus comandos, junto con la Primera Brigada de Paracaidistas, recibieron una misión crucial: aterrizar detrás de las líneas enemigas para tomar puentes importantes en la carretera hacia el norte. Los comandos tenían la tarea de capturar el puente sobre el río Malati, mientras que la Primera Brigada de Paracaidistas debía tomar el puente Primosole sobre el río Simeto. Si estas operaciones tenían éxito, las unidades blindadas de Montgomery tendrían camino libre para avanzar y socorrer a las tropas aerotransportadas. El éxito de estas misiones era esencial, ya que permitiría a las fuerzas aliadas avanzar hacia Catania, impidiendo que el enemigo estableciera líneas defensivas a lo largo de los ríos. Los comandos estaban destinados a aterrizar cerca de Agnone, avanzar hacia el interior y capturar el puente de Malati sobre el río Leonardo. Simultáneamente, 1856 paracaidistas deberían saltar desde el aire a 8 kilómetros al norte y tomar el puente Primosole, la única travesía sobre el río Simeto. El plan era audaz y arriesgado, pero absolutamente necesario para cambiar el curso de la guerra. El Comando número 3 ya había llevado a cabo un exitoso ataque a una batería costera cerca de Cassaville. A pesar de enfrentar disparos de armas ligeras, los comandos capturaron la batería sin sufrir bajas, lo que aumentó la confianza y el ánimo de las tropas para las próximas operaciones. La tensión estaba en el aire, y cada movimiento estaba cargado de suspense. Los soldados sabían que el éxito o el fracaso de esta misión podrían definir el destino de Sicilia y, posiblemente, el curso de la guerra. La valentía y determinación de esos hombres eran palpables, y el mundo esperaba con expectación el desarrollo de esta audaz operación. Los desembarques fueron planeados en dos fases. En la primera, las dos primeras unidades tenían la misión inmediata de capturar el puente.
Las tropas restantes permanecerían en la playa, esperando la llegada de la segunda ola. Más soldados avanzarían hacia el interior, con una patrulla destinada a contactar a los paracaidistas en el puente Primosole, mientras que otra se uniría a la 50ª División, que avanzaba por la carretera Catania. Durnford Slater estaba preocupado por el poco tiempo disponible para planear el desembarco en Agnone. Sin embargo, la inteligencia indicaba que el puente Malati estaba defendido solo ligeramente por los italianos. Montgomery, siempre positivo, animó a Durnford Slater a seguir adelante con la operación. Él dijo: todos están en movimiento ahora. El enemigo también está en movimiento. Queremos mantenerlos así. ¿Puedes ayudarnos a hacerlo? Buena suerte, Slater. La operación contaba con alrededor de 1.900 hombres, transportados en 116 aeronaves, incluyendo 8 WACOs y 11 planeadores Orsa. El plan de vuelo implicaba despegar de Túnez, pasar por Malta, girar hacia el norte para alcanzar el extremo sur de Sicilia y luego seguir por la costa este hasta la zona de lanzamiento. La misión involucraba 4 zonas de lanzamiento y 2 zonas de aterrizaje, con las más cercanas reservadas para el primer batallón de paracaidistas. Tenían la tarea crítica de tomar ambas extremidades del puente lo más rápido posible. Se esperaba que las principales fuerzas del 8º Ejército llegaran al mediodía del 14 de julio, por lo que los paracaidistas solo necesitarían resistir durante unas horas. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Los soldados eran conscientes del peligro, pero también del impacto que el éxito de esta operación tendría en el transcurso de la guerra. La adrenalina fluía, y cada uno estaba listo para hacer su parte en una misión que podría cambiar el curso de la historia. Las fuerzas italianas estaban bien fortificadas, con defensas robustas en las colinas al sur del puente, protecciones en la playa al este y una zona fortificada a lo largo de la carretera hacia el norte, rumbo a Catania. En contraste, los británicos contaban con un grupo de observación avanzado de la Real Artillería y 2 equipos de bombardeo naval que dirigían el fuego de apoyo de un crucero cercano. El principal objetivo de la misión era establecer un perímetro defensivo seguro, capturando las colinas fortificadas después de tomar el puente. 3 batallones de paracaidistas debían aterrizar simultáneamente a unos 3 kilómetros del puente, pero pronto los aliados encontrarían su primer desafío. En la noche del 13 de julio de 1943, los paracaidistas británicos estaban listos para la acción. El primer batallón tenía la misión de capturar el puente, mientras que los segundos y terceros batallones desembarcarían al sur y al norte, respectivamente, para prevenir incursiones enemigas. Los planeadores también aterrizarían en las zonas designadas para proporcionar refuerzos inmediatos. Sin embargo, al iniciar el descenso, los paracaidistas enfrentaron serios obstáculos. La flota aliada en alta mar y las defensas aéreas del eje abrieron fuego contra ellos al cruzar la zona de exclusión aérea naval, lo que resultó en la pérdida de 11 aeronaves y daños en otras 50. Desafortunadamente, solo 12 oficiales y 283 hombres de los 1.856 paracaidistas lograron llegar a sus zonas de lanzamiento. La mayoría de los exploradores fueron desviados de las áreas designadas. La situación era tensa y llena de suspenso. Cada segundo era crucial y cada movimiento, vital. El futuro de la operación dependía ahora de la valentía y determinación de los pocos que lograron alcanzar sus objetivos iniciales. Sabían que el éxito de la misión podría cambiar el rumbo de la guerra y que la captura del puente y las colinas fortificadas eran esenciales para el avance de las fuerzas aliadas. Marcar con precisión las zonas de aterrizaje de los planeadores resultó ser una tarea difícil. A pesar de los contratiempos, los paracaidistas dispersos lograron reagruparse y avanzar hacia el puente, donde se enfrentaron a las tropas alemanas. El capitán J. Rand lideró a una fuerza de 50 paracaidistas, alcanzando el puente a las 2 de la mañana y retirando las cargas de demolición que lo amenazaban. Al final de la noche, 164 paracaidistas lograron llegar al puente con éxito. Al sur, alrededor de 110 hombres tomaron posiciones en Johnny One, una colina estratégica. Sin embargo, sin armas de apoyo ni radios, no pudieron pedir refuerzos. La pequeña fuerza británica pronto fue atacada por los alemanes. Aún así,
los británicos lograron mantener el control del puente mientras esperaban a sus rescatadores. Al caer la noche, el enemigo los obligó a retroceder hacia una cordillera cercana. Durante la noche, pequeños grupos de paracaidistas continuaron llegando al puente. El teniente coronel John Frost llevó a sus hombres a un terreno más alto para observar el área y mantener la vigilancia. Mientras tanto, el brigadier Gerald Lathbury posicionó a otros 40 soldados en las orillas del río para fortalecer la defensa. Con la mañana acercándose, la situación en el puente Malaty se volvió aún más crítica. Más tanques alemanes llegaron, acompañados por 3 batallones de un regimiento de granaderos Panzer y un grupo de tanques e infantería italianos. La tensión estaba en su punto máximo. Cada momento era crucial y la presión era enorme. Los paracaidistas sabían que estaban en una batalla decisiva. La valentía y determinación de los soldados británicos serían puestas a prueba al máximo, mientras que el enemigo se preparaba para un ataque feroz. El destino del puente y el avance de las fuerzas aliadas dependían de la resistencia y valentía de esos hombres que, a pesar de las adversidades, seguían luchando con todas sus fuerzas. Un contraataque alemán se desencadenó desde el norte, con alrededor de 200 soldados respaldados por una batería de cañones de 88 milímetros del aeródromo de Catania. A pesar de ello, más comandos llegaron desde la playa, intentando flanquear al enemigo, pero sin éxito. Un tanque Tigre estaba posicionado al otro lado del puente, casi fuera del alcance de los lanzadores de Piat, haciendo que cualquier intento de aproximación en terreno abierto fuera impensable. La batalla comenzó y se intensificó a lo largo del día, con otros 120 soldados llegando al lugar. A pesar del feroz contraataque alemán, los británicos repelieron varios ataques hasta que la munición comenzó a escasear. Bajo un fuego constante, la situación de los británicos se volvía cada vez más desesperada, con sus tropas concentradas en el extremo sur del puente. Durmford Slater se dio cuenta de que estaba perdiendo rápidamente el control de la situación. La 50ª división aún no había llegado, y las bajas aumentaban debido al fuego de morteros y tanques. Reconociendo la gravedad de la situación, ordenó que sus hombres se dividieran en pequeños grupos y retrocedieran hacia las líneas británicas. La mayoría logró retroceder, aunque algunos grupos quedaron aislados y se vieron obligados a continuar la lucha, manteniendo el puente bajo fuego. A las 6 de la mañana del 14 de julio, la mayoría de los sobrevivientes habían retrocedido con éxito hacia la colina. Si querían retomar el ataque, los exhaustos británicos necesitaban un merecido descanso. Mientras tanto, a 8 kilómetros al norte, una lucha igualmente intensa ocurría en el puente Primosole, sobre el río Simeto. La tensión estaba en el aire, y cada segundo parecía una eternidad. Los soldados, exhaustos y bajo una amenaza constante, sabían que cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la derrota. Las horas siguientes fueron una prueba de resistencia y coraje, mientras los británicos se preparaban para enfrentar lo que viniera, decididos a no dejar que sus esfuerzos fueran en vano. Las tropas aerotransportadas habían revuelto un verdadero avispero y estaban bajo una creciente presión enemiga. Mientras sostenían ambos extremos del puente, los británicos enfrentaban continuos ataques de infantería, utilizando rifles y ametralladoras Bren. Además, soportaban el constante fuego de artillería y morteros, e incluso bombardeos de cazas Focke-Wulf 190. A pesar de los repetidos intentos de los alemanes por retomar el puente, los paracaidistas británicos mantuvieron sus posiciones con firmeza. La Operación Fustian fue la última gran operación aerotransportada de los británicos en tierras de Sicilia e Italia. Sin embargo, el resultado fue un éxito mixto. Aunque los británicos habían tomado inicialmente el puente, los alemanes lograron recuperarlo posteriormente. Aún así, el Comando número 3 mostró resiliencia y valentía. No solo mantuvieron el puente Malaty, sino que también retiraron los explosivos, asegurando que siguiera siendo utilizable cuando finalmente llegara la 50ª división. Esta operación fue una valiosa lección para el resto de la guerra. Los planeadores continuaron siendo utilizados en varias campañas en el Mediterráneo, como en Yugoslavia, Grecia y el sur de Francia.
La sabiduría adquirida durante la Operación Fustian fue crucial para el éxito de las operaciones de tropas transportadas en planeadores en los desembarcos del día D en Normandía. La captura del puente Primosole, desafortunadamente, no resultó en el avance rápido que se esperaba, ya que los alemanes establecieron rápidamente una línea defensiva. El octavo ejército tuvo que esperar algunas semanas más para finalmente capturar Catania. La presión era inmensa, y la valentía de los soldados británicos era constantemente puesta a prueba. Cada ataque repelido aumentaba la determinación de ambos lados, convirtiendo la batalla en una verdadera prueba de resistencia y fuerza de voluntad. La tensión en el aire era palpable, y cada momento traía nuevos desafíos, con el destino de la operación pendiendo de un hilo. Las tropas aerotransportadas habían despertado un verdadero avispero y estaban bajo una creciente presión enemiga. Mientras sostenían ambas extremidades del puente, los británicos enfrentaban ataques continuos de infantería, utilizando rifles y ametralladoras Bren. Además, soportaban el constante fuego de artillería y morteros, e incluso bombardeos de cazas Focke-Wulf 190. A pesar de los repetidos intentos de los alemanes por retomar el puente, los paracaidistas británicos mantuvieron sus posiciones con firmeza. La Operación Fustian fue la última gran operación aerotransportada de los británicos en tierras de Sicilia e Italia. Sin embargo, el resultado fue un éxito mixto. Aunque los británicos habían tomado inicialmente el puente, los alemanes lograron recuperarlo posteriormente. Aún así, el Comando número 3 mostró resiliencia y valentía. No solo mantuvieron el puente Malati, sino que también retiraron las cargas de demolición, garantizando que siguiera siendo utilizable cuando finalmente llegara la 50ª División. Esta operación fue una valiosa lección para el resto de la guerra. Los planeadores continuaron siendo utilizados en varias campañas en el Mediterráneo, como en Yugoslavia, Grecia y el sur de Francia. La sabiduría adquirida durante la Operación Fustian fue crucial para el éxito de las operaciones de tropas transportadas en planeadores en los desembarcos del día D en Normandía. La captura del puente Primosole, desafortunadamente, no resultó en el avance rápido que se esperaba, ya que los alemanes establecieron rápidamente una línea defensiva. El octavo ejército tuvo que esperar algunas semanas más para finalmente capturar Catania. Mientras la batalla continuaba, los británicos enfrentaban desafíos crecientes. El puente, aunque mantenido con coraje y determinación, estaba bajo constante amenaza. La munición comenzaba a escasear y el cansancio se apoderaba de los soldados. Las comunicaciones estaban precarias, dificultando la coordinación de las tropas. De repente, un nuevo ataque alemán se formaba en el horizonte. Tanques e infantería se movían rápidamente, buscando explotar cualquier debilidad en la defensa británica. Los paracaidistas, percibiendo la gravedad de la situación, se preparaban para lo que podría ser el enfrentamiento decisivo. Los hombres de Durnford-Slater, exhaustos pero resueltos, asumieron posiciones defensivas alrededor del puente. El sonido de los motores de los tanques enemigos aumentaba con cada segundo, y la tensión era palpable. Cada soldado sabía que ese momento podría decidir el destino de la operación. En medio del caos, finalmente llegó un mensaje de radio. La 50ª División estaba en camino, pero aún enfrentaba resistencia a lo largo del camino hacia Catania. La noticia trajo un alivio temporal, pero también la certeza de que necesitarían resistir un poco más. Los primeros disparos del nuevo ataque alemán resonaron, y la batalla se reanudó con una ferocidad renovada. Los paracaidistas británicos, incluso bajo un intenso fuego, continuaban luchando con todo lo que tenían. Cada metro de terreno era defendido con una determinación implacable. En medio del tumulto, el capitán J. Rand reunió a un pequeño grupo y lanzó un contraataque audaz, buscando desestabilizar las fuerzas alemanas y ganar tiempo para los refuerzos. La valentía de sus hombres inspiró a los demás, y la lucha por el puente se intensificó aún más. Mientras tanto, lejos de allí, el general Montgomery recibía actualizaciones sobre la batalla. Sabía que la captura y el mantenimiento de ese puente eran cruciales para el avance aliado en Sicilia. La Operación Fustian, a pesar de los desafíos, tenía que ser un éxito. Las horas siguientes serían decisivas para el futuro de la campaña.
El capitán J. Rand y su reducido grupo avanzaron bajo intenso fuego enemigo, desplazándose rápidamente entre las coberturas improvisadas. Sabían que, aunque fuera un esfuerzo desesperado, cada segundo ganado podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Su valentía inspiraba a los soldados a su alrededor y cada uno de los paracaidistas se aferraba a la determinación de no ceder ni un centímetro. Mientras tanto, en la retaguardia, el teniente coronel John Frost coordinaba con precisión los esfuerzos defensivos. Ordenaba que pequeños destacamentos se reposicionaran para cubrir los flancos y repeler las incursiones alemanas. La comunicación por radio, aunque intermitente, aún permitía transmitir órdenes críticas. Frost sabía que mantener alta la moral era tan importante como la estrategia de combate misma. A medida que la batalla se intensificaba, los británicos comenzaron a improvisar. Granadas de mano y cócteles Molotov eran lanzados contra los tanques enemigos, con la esperanza de deshabilitarlos o, al menos, retrasar su avance. El sonido de las explosiones y el olor a pólvora dominaban el aire, creando un escenario infernal en el campo de batalla. En el horizonte, los primeros elementos de la 50ª División finalmente aparecían. Aunque aún distantes, la visión de los refuerzos elevaba la moral de los soldados exhaustos. Sabían que, si podían resistir solo un poco más, la marea de la batalla finalmente podría cambiar a su favor. Pero el enemigo también percibió la llegada de los refuerzos aliados. Determinados a tomar el puente antes de que los británicos pudieran consolidar sus posiciones, los alemanes lanzaron un ataque aún más feroz. Tanques avanzaban, ametralladoras disparaban sin descanso y la artillería enemiga se concentraba en las posiciones defensivas británicas. En medio de ese caos, el capitán Rand y su grupo encontraron una oportunidad. Aprovechando un momento de desorganización en las líneas enemigas, lanzaron un asalto sorpresa contra una posición de artillería alemana. El ataque fue rápido y decisivo, silenciando temporalmente los cañones que causaban grandes bajas entre las filas británicas. Acciones como esa comenzaron a cambiar el curso de la batalla. Los paracaidistas británicos, aunque exhaustos, luchaban con una tenacidad que impresionaba incluso a los veteranos más curtidos. Cada soldado sabía que retroceder no era una opción, el puente debía ser mantenido a cualquier costo. Mientras la batalla continuaba, la 50ª División finalmente se acercaba lo suficiente como para proporcionar apoyo directo. La artillería aliada comenzó a bombardear las posiciones alemanas, brindando un alivio crucial a los defensores del puente. Con la llegada de los refuerzos, la presión sobre los paracaidistas comenzó a disminuir gradualmente. Sin embargo, los alemanes, conscientes de que su ventana de oportunidad se estaba cerrando, redoblaron sus esfuerzos. Se lanzó una última oleada de ataques, con tanques e infantería avanzando en un movimiento desesperado para romper las líneas británicas. El momento era crítico. El capitán Rand, herido pero aún de pie, reunió a sus fuerzas restantes y se preparó para el enfrentamiento final. A su lado, soldados británicos se posicionaban, listos para darlo todo. La tensión era palpable, y el destino del puente, y tal vez de toda la campaña en Sicilia, pendía de un hilo. La batalla que siguió fue brutal. Pero, con la llegada de los refuerzos de la 50ª División, los británicos lograron repeler el último ataque alemán. Los tanques enemigos, sin el apoyo adecuado, comenzaron a retroceder. Los soldados británicos, a pesar del agotamiento extremo, sintieron una oleada de alivio mezclada con la adrenalina de la victoria. El puente estaba seguro, al menos por ahora. En medio de los escombros y del campo de batalla marcado por el conflicto, los sobrevivientes se preparaban para las próximas órdenes. Sabían que la lucha aún no había terminado, y que la captura de Catania y la eventual victoria en Sicilia dependían de su continua valentía y determinación. El general Montgomery, al recibir la noticia del éxito en la defensa del puente, sintió alivio, pero estaba consciente de que nuevos desafíos estaban por venir. Sabía que cada batalla ganada pavimentaba el camino hacia la victoria final, y que los sacrificios hechos ese día serían recordados como un testimonio de la valentía y la resiliencia de las tropas aliadas. La batalla por el puente continuó ferozmente, pero la llegada de la 50ª División fue el punto de inflexión que los británicos necesitaban.
Con el apoyo de la artillería y la infantería fresca, los defensores exhaustos lograron repeler los ataques finales de los alemanes. Los tanques enemigos comenzaron a retroceder, incapaces de mantener la ofensiva sin un apoyo adecuado. En el campo de batalla, el capitán Rand, herido pero determinado, vio a los últimos soldados alemanes retirarse. A su lado, los paracaidistas restantes y los recién llegados de la 50ª División celebraban la victoria. El puente estaba seguro, un hito crucial para el avance aliado en Sicilia. A medida que el polvo se asentaba, el teniente coronel John Frost y el brigadier Gerald Lathbury se reunían para evaluar la situación. Los soldados, aunque exhaustos, comenzaban a consolidar sus posiciones y a prepararse para posibles contraataques. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero ese momento representaba una victoria significativa. El general Montgomery, al recibir la noticia de la exitosa defensa del puente, respiraba aliviado. Sabía que la captura de Catania y la eventual victoria en Sicilia estaban ahora más cerca. La valentía y determinación de las tropas aerotransportadas y la 50ª División serían recordadas como un ejemplo de coraje y resiliencia. Con el puente bajo control aliado, se reanudó el avance del octavo ejército. En las semanas siguientes, los aliados lograron romper las defensas alemanas e italianas, lo que llevó a la captura de Catania y, eventualmente, a la completa liberación de Sicilia del dominio del Eje. Esta victoria fue una pieza clave en la campaña del Mediterráneo, abriendo camino para futuras operaciones aliadas en Europa. La Operación Fustian, con todos sus desafíos y sacrificios, resultó ser un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, destacando la importancia de las fuerzas aerotransportadas y la eficacia de los planeadores en operaciones de combate. Y así, la historia concluye con un triunfo importante, pero también con un recordatorio del costo humano de la guerra. Cada soldado que luchó y cayó durante la Operación Fustian contribuyó a la libertad y la paz que siguieron. Si te gustó esta historia y quieres saber más sobre las batallas y operaciones que moldearon el mundo, no olvides dar like e inscribirte en el canal. Aquí encontrarás más relatos emocionantes y detallados sobre las grandes guerras que definieron la historia.